Están por todas partes y estamos tan acostumbrados a verlas que apenas reparamos en su presencia. Moviéndose tan despacio que nos hacen olvidar que están vivas. Para nosotros no representan mucho más que un decorado, un bonito papel pintado en nuestras vidas. Las utilizamos, damos por hecha su existencia, pero los seres humanos no podríamos vivir sin las plantas. El poder de las plantas. Hemos esquilmado el 80% de la superficie forestal del mundo, pero ¿sabemos realmente lo que estamos destruyendo? Para comprender la importancia de las plantas, debemos retroceder en la historia del planeta Tierra. En sus orígenes, la Tierra era un lugar completamente inhóspito. Hace miles de millones de años, la superficie candente de la Tierra comenzó a solidificarse y a medida que se iba enfriando, las nubes de gases se condensaban formando agua. Mares salvajes se extendieron por todo el planeta. Hace varios miles de millones de años, unos organismos unicelulares que vivían en el mar empezaron a realizar la fotosíntesis, captar energía de la luz solar para producir nutrientes, generando en el proceso un producto de desecho llamado oxígeno. Eso hizo del planeta un lugar más propicio para el desarrollo de la vida. Los organismos se fueron haciendo más complejos. Las algas evolucionaron, convirtiéndose en las macroalgas que aún pueden encontrarse en todos los océanos. Se mantuvieron como estructuras simples que carecen de muchas de las características de las verdaderas plantas, como raíces o tallo y hojas diferenciadas. Hace unos 1000 millones de años, algunas de estas algas verdes evolucionaron y aparecieron las primeras plantas. A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás. La familia vegetal prosperó dando paso a una increíble diversidad. Unas permanecieron simples y pequeñas, como las briófitas o musgos. No tienen un sistema que transporte los nutrientes por su organismo, y eso condiciona su tamaño y reduce su hábitat a los entornos más húmedos. No producen semillas ni flores, sino que liberan en el aire esporas con el código genético de la planta. Después, una rama nueva de la familia de las plantas desarrolló conductos para transportar el agua y los nutrientes por el organismo. Eran las plantas vasculares. Desde entonces, prosperaron sin límite.
En la actualidad existen más de 350.000 especies de plantas que conforman una comunidad prodigiosa y diversa. Desde su aparición en el planeta, las plantas han dado forma al mundo que las rodea y lo han mejorado, pero ese es solo el principio de la historia. Las plantas fabrican su propio alimento aprovechando la energía del sol y al hacerlo producen un residuo vital, oxígeno. Un milagro de bioingeniería que desde tiempo inmemorial crea la atmósfera de la que todos disfrutamos. Absorben el dióxido de carbono a través de las hojas y el agua por las raíces. Los ingredientes esenciales que deben sintetizar para fabricar azúcares utilizando la energía solar. El oxígeno es un mero producto de desecho, pero de una importancia trascendental. Mediante la fotosíntesis se crea la energía que sustenta todas las formas de vida y mantiene una atmósfera respirable. Hoy, más del 20% del oxígeno que respiramos procede de la selva tropical amazónica. Con una superficie de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, es la extensión de bosque tropical más grande del planeta. Sus inmensos árboles no solo producen oxígeno, sino que además estabilizan el clima mundial absorbiendo y almacenando más de 1.000 millones de toneladas de carbono. Entre las 40.000 especies de especies vegetales se esconden unos 3 millones de especies de animales. La mayoría de los animales no pueden fabricar sus propios nutrientes, de manera que necesitan comer vegetales para sobrevivir o cazar otros animales que a su vez coman vegetales. La Amazonia, surgida poco después de la desaparición de los dinosaurios, tiene al menos 55 millones de años de antigüedad. Las selvas solo se forman en los trópicos, donde las cálidas temperaturas e intensas precipitaciones crean condiciones ideales para las plantas. Por algo se llaman bosques lluviosos. La vegetación es tan espesa que en algunos lugares la lluvia tarda 10 minutos en llegar al suelo. Pero toda esta agua vivificante es un arma de doble filo. Cada año caen entre 15 y 30 centímetros de precipitaciones. Que lavan el suelo arrastrando sus nutrientes. Muchos de los árboles que crecen en la selva tropical han desarrollado raíces de contrafuertes en las cuales se forma un lecho de hojas que al descomponerse producen más tierra. La verdadera clave de este gran reino es la luz y, con la enorme diversidad de plantas que crecen en él, la competencia puede ser feroz. Las selvas tropicales son como campos de batalla donde cada especie intenta desbancar a la de al lado para ocupar los mejores sitios. Muchos combatientes están armados de gigantescas hojas. Son captadoras de sol y absorben toda la luz que pueden para producir nutrientes. La densa bóveda forestal impide el paso de la luz hasta las plantas más pequeñas. Las hay que hacen trampa, como las bromelias, que crecen encima de otras plantas. No las perjudican, simplemente las utilizan de plataforma para estar más cerca del sol. A su vez, ellas son utilizadas por otros seres vivos, en este caso unas ranas buscando guardería. Las ranas punta de flecha no desovan en el agua como la mayoría de las ranas. La hembra los deposita sobre las hojas formando glóbulos de gelatina. Cuando nacen los renacuajos, el macho los transporta hasta una bromelia.
No es poca cosa para un animal del tamaño de un dedo meñique. A veces debe recorrer decenas de metros para transportarlos hasta la bóveda. Como estas aprovechadas no tienen acceso al agua del suelo, recogen y acumulan el agua de lluvia en sus hojas. Las ranas aprovechan bien la oportunidad. Estanques perfectos para bebés, en lugares altos y a salvo de depredadores donde sus crías pueden madurar. A su vez, estas ranitas contribuyen a fertilizar la planta con sus heces y restos de comida. La mayoría de las plantas, además de valerse por sí mismas y fabricar sus propios nutrientes, son la base de la alimentación de casi todos los demás seres vivos en la cadena alimentaria. Desde los insectos, como las hormigas podadoras, hasta los grandes mamíferos, entre ellos el cómico tapir de hocico largo, la evolución de los animales siempre ha dependido del éxito de las plantas. Los diversos comensales se han especializado, de manera que cada parte de la planta sirve de alimento a alguno de ellos. Pero una dieta basada en hojas no es tan cómoda como parece. Las hojas son pobres en nutrientes y difíciles de digerir. Los perezosos dieron con la solución ideal, la ley del mínimo esfuerzo. Su lentitud les permite ahorrar energía y dejan que sus enormes tripas se encarguen de descomponer las hojas. A la mayoría de las plantas no les hace ninguna gracia el saqueo de sus colectores de luz solar por los animales, y muchas se defienden. Sus hojas y frutos pueden almacenar gran cantidad de taninos, venenosos alcaloides que alteran el estómago. Los loros o papagayos se han especializado en alimentarse de la abundante producción del bosque, desarrollando un fuerte pico, hábiles patas y hasta una lengua prensil. Pero sus estómagos están expuestos a un montón de sustancias químicas indeseables. Estos inteligentes pájaros han dado con una ingeniosa solución. Cada día vuelan hasta una orilla especial del río y comen tierra. La arcilla que consumen absorbe los alcaloides de las plantas, evitando sus nocivos efectos. Además, la tierra puede contener sodio, del que carecen las plantas de la selva tropical. Con sus estómagos en orden, ya pueden ir al bosque para servirse otra ración. Cuando las defensas químicas fallan, algunas plantas utilizan guardaespaldas, como estas hormigas, para mantener alejadas las plagas. La planta segrega una sustancia azucarada para premiar a la cuadrilla de hormigas, que a cambio atacan a cualquiera que represente una amenaza para el árbol. Un gran escarabajo avanza con sigilo con la intención de comer hojas. Pero las hormigas son capaces de detectar su rastro químico. Este furtivo no quedará sin castigo. Es un duelo de David contra Goliat, pero las hormigas tienen la ventaja del número y sus mordiscos duelen. Dirigen sus ataques al talón de Aquiles del gigante, las articulaciones, los únicos resquicios en su armadura. Caen muchos soldados, pero el ejército no abandona la lucha. Incapaz de soportar tantos mordiscos, el escarabajo sucumbe finalmente al ataque.
Las hormigas pueden volver a sus quehaceres, asistir a la reina y alimentar a la prole de la colonia, ya a salvo dentro de su fortaleza. En el pasado, el planeta estaba más caliente y el bosque tropical cubría extensiones inmensas. Con el tiempo, el clima fue cambiando y las plantas se posicionaron en primera línea, adaptándose a todas las condiciones medioambientales extremas. Hubo plantas que se especializaron en la vida submarina. No solo ofrecen un rico hábitat a los animales, sino que además oxigenan el agua. Los peces absorben el gas por las agallas y los anfibios a través de su piel porosa, todo por cortesía de las plantas. Y además sirven de escondite para tender emboscadas a las presas o poner los huevos. La luz solar no llega muy lejos bajo el agua, lo que obliga a las plantas a mantenerse en zonas de escasa profundidad. Los nenúfares producen largos tallos para sacar sus hojas a la superficie. Poseen unas estructuras bulbosas llamadas rizomas, donde se almacenan nutrientes, a partir de los cuales pueden crecer otras plantas. Como el agua sustenta sus hojas, no tienen necesidad de reforzar el tallo, y así pueden concentrar sus energías en formar hojas más grandes. Los nenúfares ayudan a otras formas de vida acuática, ofreciéndoles su refrescante sombra para protegerse del ardiente sol. En algunas especies, las hojas pueden ser gigantescas, semejantes a antenas parabólicas para atrapar la mayor cantidad posible de luz solar para la planta. Las hojas del nenúfar Victoria regia pueden alcanzar los 3 metros de diámetro y son tan fuertes que resisten el peso de un niño. Solo hubo una auténtica planta que se atrevió a volver al mar, la hierba marina. No es hierba en realidad, sino una planta de floración que crece en grupos, creando la impresión de una pradera. Solo sobrevive en mares cálidos poco profundos y es un paisaje escaso y delicado del que dependen muchos animales. De un extremo al otro, hay plantas que incluso logran sobrevivir en el desierto, aunque su expansión aquí sea muy limitada. Las plantas desérticas suelen tener hojas hinchadas y rechonchas para almacenar agua y un recubrimiento ceroso que las protege de la sequedad. A menudo se mantienen pegadas al suelo para no perder excesiva humedad por la acción del viento. A veces están cubiertas de finos pelos de color más claro que ayudan a reflejar la luz solar. Las hojas raídas de la belvicha se arquean, canalizando la niebla condensada hasta sus largas raíces. Gracias a su resistencia, consiguen sobrevivir un milenio. Los pocos árboles que crecen aquí necesitan desarrollar raíces muy largas para llegar a las fuentes subterráneas de agua. Sus copas ofrecen su sombra salvadora a las criaturas del desierto. Por sorprendente que resulte, los desafíos a los que se enfrentan las plantas en las regiones más cálidas y en las más frías son muy parecidos. En la tundra ártica, donde todo está helado, también escasea el agua. La diferencia más importante está en la luz solar. La mayor parte del año no hay. Pero durante los meses de verano, largos días de sol bañan la tundra y las plantas deben completar a toda prisa sus ciclos de reproducción. Aquí también las plantas son bajas y de hojas pequeñas para reducir en lo posible los efectos secantes del viento. Sobrevivir aquí puede llegar a ser tan difícil que hasta los mamíferos carnívoros se comen la vegetación.
Cuando todos los demás alimentos escasean, las suculentas hojas y las bayas son un balón de oxígeno para los zorros polares. No hay un lugar donde los efectos de las estaciones sean tan evidentes como en los inmensos bosques de las zonas templadas. A medida que aumentan las horas de luz solar y suben las temperaturas, el invierno va levantando la mano y el paisaje se transforma como por arte de magia. Hay 4 estaciones diferenciadas y las plantas cumplen una misión diferente en cada una. La primavera no durará eternamente, así que empieza la competición por reproducirse. Una de las mayores innovaciones en la evolución de las plantas fue la flor. Apareció en la época de los dinosaurios, tal vez como medio de reproducirse más rápidamente, presionadas como estaban por la voracidad de los enormes reptiles. O todo lo contrario, quizás las plantas evolucionaron para aprovecharse de los animales y luego condicionaron su evolución. Las primeras plantas de floración usaban una técnica de reproducción muy simple. La parte masculina de la flor soltaba al viento millones de esporas con la esperanza de que algunas fueran a parar a la parte femenina de otra flor. El sistema funcionaba, pero era un derroche excesivo. Gran cantidad de esporas se desperdiciaban. Las flores se fueron haciendo más complejas. Empezaron a usar la reproducción sexual y a desarrollar ingeniosas artimañas para atraer a los animales. Su fragrante olor y el néctar azucarado son cebos a los que muy pocos insectos pueden resistirse. Las plantas han organizado un sistema que les facilita mucho la reproducción. Los animales hacen el trabajo duro. Estos hacen un servicio especial de mensajería que transporta sus esporas rápidamente de una planta a otra en forma de polen, que son las células reproductoras masculinas. Admiramos la belleza de las flores, aunque solo vemos una parte de su esplendor. No somos capaces de percibir el espectro de colores que utilizan en toda su amplitud. La visión de los insectos, en cambio, es más sensible a la luz ultravioleta. Las flores usan los colores como si fueran dianas, dirigiendo a los insectos hacia el centro. Para motivar a sus repartidores, las plantas les ofrecen néctar, una delicia azucarada. Cuando los insectos penetran en la flor para darse el festín, se impregnan de su pegajoso polen. Al marcharse en busca de más néctar, se lo llevan adherido y lo transfieren a la parte femenina de otra planta. El 80% de las flores silvestres son polinizadas por insectos, y al menos un tercio de lo que comemos depende también de este proceso. Normalmente es un sistema infalible, pero algunos insectos hacen trampa. Las flores de la Corydalis son largas y tubulares, expresamente diseñadas para una clientela muy especial. Especies con la lengua muy larga para llegar al fondo del tubo. Esas pocas elegidas son recompensadas con comida, al menos en teoría. Pero algunas abejas de lengua corta han aprendido a sortear el proceso de selección y llegar a las partes reproductoras de la planta. Se abren paso masticando hasta la base de la flor para extraer el néctar.
Algunos llegan a bucear en las flores para recortar la parte sabrosa y poder consumirla sin prisa. Pero esta villanía no parece que frene el éxito de las plantas. Una vez que la flor ha sido fecundada, se marchita. Misión cumplida. Para muchas plantas, el paso siguiente es producir frutos. Dulces, jugosos, apetitosos frutos. Pero es otra trampa. Aparentemente, las plantas sirven un espléndido buffet a los animales, pero en realidad se están aprovechando de su fuerza y movilidad. Dentro de los frutos hay semillas, pero no conviene que caigan cerca de la planta madre, donde tendrían que competir por el espacio. Las aves y otros animales consumen los frutos y al desplazarse trasladan las semillas en sus excrementos. Semillas muy grandes requieren grandes dispersores de semillas. He aquí una relación ancestral entre un árbol y un dinosaurio viviente. El brillante color de sus frutos atrae a una gran ave no voladora, el casuario. En su tránsito por los intestinos del casuario, las semillas se desprenden de parte de su envoltura, lo que contribuye a su germinación, y una vez terminado el recorrido, salen en forma de excrementos, ideales para que prospere la nueva planta. Nadie sabe con certeza por qué el casuario tiene esa cresta en forma de casco en la cabeza. Según una teoría, le sirve como caja de resonancia, como un amplificador que le ayudaría a detectar el ruido sordo de los frutos al caer en el suelo del bosque. Si fuera cierto, significaría que árboles y pájaros llevan disfrutando de esta relación desde tiempo inmemorial, cada uno adaptando su apariencia a las necesidades del otro. A veces, el arma de seducción es la propia semilla. En las zonas templadas, los animales deben acumular grasa para sobrevivir al largo y recio invierno. Necesitan alimentos nutritivos y grasos, y las semillas son ideales. Para los roedores, el ruido que hacen al caer es como un toque de campana para el almuerzo. La espinosa cáscara que ha protegido las semillas durante su maduración finalmente se rompe y abre, permitiendo a los hambrientos animales acceder a su contenido. Ratones y ardillas recogen el alimento fácil y lo almacenan en sus madrigueras o lo guardan a buen recaudo. Los roedores recurrirán a estos almacenes de comida en tiempos de escasez, pero su actividad nunca cesa, por lo que almacenan mucho más de lo que necesitan y es inevitable que algunas semillas queden olvidadas. Convenientemente sembradas, están listas para germinar.
Las plantas también deben prepararse para el invierno. Hay dos estrategias posibles: resistir o apagarse. Los árboles estacionales realizan una de las transformaciones más espectaculares de la naturaleza. En invierno, las horas de luz solar se reducen, por lo que la fotosíntesis es menos productiva, y en lugar de desperdiciar energía manteniendo hojas improductivas, los árboles de hoja caduca echan el cierre durante el invierno. Dejan de bombear nutrientes a las hojas, bloqueándolas, y la clorofila, el pigmento verde encargado de atrapar la luz solar, desaparece poco a poco, dejando ver otros colores que estaban ocultos en las hojas. La mayoría de las hojas contienen carotenoides, pigmentos que dan a la zanahoria su color naranja. En algunas especies se conservan restos de glucosa en las hojas, añadiendo tonalidades más rojas. Es un efímero esplendor. Las hojas improductivas caen, creando el característico paisaje otoñal. Librarse del follaje también es un buen mecanismo de defensa de los árboles. Así liberan sus ramas del peso de las hojas empapadas de lluvia o cubiertas de nieve. Y ofrecen menos resistencia al viento. Además, es una buena ocasión para desprenderse de la carga de parásitos y demás plagas, evitando su acumulación año tras año. Un solo árbol puede alojar millones de insectos, y algunos, como los áfidos, succionadores de savia, no velan por el interés de la planta precisamente. Pero tienen los días contados. El otoño y el invierno son estaciones muy rigurosas para las criaturas del bosque. Los árboles de hoja caduca, sin embargo, en lugar de hacer grandes esfuerzos para alimentarse, han creado su despensa propia. Buena parte de los nutrientes de las hojas son reabsorbidos por el árbol antes de que éstas caigan, pero además la materia caída se descompone en el suelo que hay justo debajo, enriqueciendo el terreno donde crece el árbol. Fertilizan su propio suelo y el bosque que los rodea. Despojadas de hojas, las ramas desnudas aguantan bien el frío. Otros árboles miran al invierno de frente. Las coníferas tienen hojas finas y cerosas llamadas agujas. Se diferencian de los árboles de grandes hojas planas en que, al tener una superficie menor, pierden menos agua.
Su color verde oscuro absorbe el más tenue rayo de sol. Su forma de clásico árbol de Navidad y sus ramas inclinadas hacia abajo ayudan a estos árboles a desprenderse de la nieve, evitando que se acumule y sucumbir al peso. Si se congelara el agua contenida en la planta, los tejidos sufrirían daños. Pero los pinos inyectan en su savia azúcar, que actúa como anticongelante, bajando el punto de congelación. Envueltos en un manto de nieve, se limitan a esperar. Pero cuando la nieve comienza a derretirse, la competición por la luz vuelve a empezar. Las hojas caídas en otoño sirven de abono a los nuevos brotes. Hubo otro gran avance en la evolución de las plantas que determinó el aspecto de nuestro planeta: la aparición de la hierba. Mientras los dinosaurios recorrían el planeta, las plantas ya empezaban a sintetizar más eficazmente el dióxido de carbono y a fabricar azúcares con menos agua. Era el comienzo de algo grande. A medida que fue secándose el entorno, los bosques fueron dando paso a las grandes llanuras. En la actualidad, el 20% de la superficie con vegetación del mundo son praderas. Es posible que este dinámico entorno fuera el causante de nuestra evolución, ya que el ser humano tenía que caminar erguido para poder explorar y cazar en él. La adaptación de los mamíferos a la llanura fue espectacular, y las especies crecieron y se multiplicaron. Para no agotar una zona, muchos migran largas distancias siguiendo patrones meteorológicos y aprovechando la nueva vegetación. A su vez, la hierba prolifera gracias a este pastoreo y alteración constantes, que ayudan a controlar las plagas y a diseminar y hacer germinar las semillas. Los animales que se alimentan de hierba la transforman en fertilizante que vuelve a esparcirse en la llanura. Las plantas dedican toda su vida a luchar entre sí y contra los elementos para madurar y reproducirse. Y mientras lo hacen, mejoran la tierra y crean un hábitat para los animales. Pero aparte de brindar alojamiento y comida, las plantas ofrecen otros muchos usos al resto del mundo natural. Muchos animales consumen plantas específicas para sus dolencias, se automedican. El mundo de las plantas es una farmacia completa, con todos los ingredientes que los animales necesitan para mantenerse en perfecta forma. Descubren las propiedades medicinales de algunas a través de la experiencia y las de otras parecen conocerlas por instinto. Todos los animales se automedican, desde los elefantes, pasando por los chimpancés hasta las abejas.
Buscan plantas que pueden calmar el dolor de estómago, prevenir enfermedades o matar parásitos. Algunos remedios se extienden sobre las zonas afectadas, mientras que otros se ingieren, ya sea para curar una enfermedad o con fines preventivos. Y estos conocimientos fueron adquiridos y transmitidos por nuestros antepasados. Hoy, los seres humanos continúan cosechando plantas por sus propiedades medicinales. Algunas se destinan a la medicina y la industria farmacéutica, pero aún quedan personas en apartados rincones del mundo que elaboran con ellas remedios tradicionales. En América del Sur hay tribus que siguen usando vegetales psicoactivos. No para drogarse, sino para conectar con la naturaleza. Creen que mejoran sus capacidades para localizar presas en la espesura. El estudio del uso de las plantas por animales y antiguas sociedades nutre constantemente nuestros conocimientos médicos. Ya hay 70.000 medicamentos conocidos, en su mayoría procedentes de la selva tropical. La comunidad científica cree que probablemente solo hayamos descubierto el 1% de su potencial hasta ahora. El ser humano se ha beneficiado del poder de las plantas desde tiempo inmemorial. Las transformamos en materiales de construcción, tejidos, papel y combustible. Por no hablar de las 300.000 especies conocidas de plantas comestibles, que constituyen un asombroso 90% de nuestra dieta. Nuestros antepasados eran cazadores-recolectores. Tomaban lo que necesitaban de los recursos silvestres que había a su alrededor. Pero el ser humano cambió para siempre su relación con las plantas. Una vez que empezaron a crecer como queríamos, fuimos cambiando gradualmente nuestros hábitos. Ya no había que recorrer distancias enormes en busca de alimento. Nos hicimos sedentarios y hace unos 7.000 años empezamos a domesticar las plantas que comíamos. Existen 300.000 especies de plantas comestibles, pero únicamente usamos 200. Y solo 3, el arroz, el maíz y el trigo, representan el 60% de los vegetales que comemos. Mediante la reproducción selectiva de plantas individuales, el ser humano mejoró el tamaño y, sobre todo, el sabor de las variedades cultivadas, logrando sabrosas frutas y otras delicias. Este proceso de domesticación ha permitido obtener grandes rendimientos de estos vegetales. Lo que empezó como una labor agrícola en pequeña escala, creció hasta llegar a producir cultivos en escala industrial. Nuestros antepasados explotaron el potencial de la hierba y, mediante la reproducción selectiva, incrementaron su productividad para crear variedades que hoy consideramos imprescindibles, cereales como el trigo y el maíz.
se desarrolló el cultivo de árboles frutales para obtener el máximo rendimiento. Muchas frutas tienen múltiples usos y las procesamos de distintas maneras. Las uvas pueden comerse frescas o secas, lo que permite su almacenamiento a largo plazo. Pero algunas variedades también se han mejorado para obtener los sabores específicos de algunos de nuestros artículos de lujo más apreciados. En este caso, se fermentan para hacer vino. El proceso de obtención del vino tiene al menos 8000 años de antigüedad. Sin duda, el poder de las flores fue una gran ayuda para el ser humano. Nos brindó alimento, refugio y hasta el aire que respiramos. Pero en nuestro afán por controlar la naturaleza y maximizar su productividad, estamos desbaratando un equilibrio natural. Favorecemos los monocultivos, desmontando setos, rociando herbicidas para eliminar las hierbas silvestres, formando hileras limpias y uniformes en detrimento de la biodiversidad. Están desapareciendo especies vegetales y animales en todo el mundo debido a nuestra intervención en sus hábitats. Y cada vez tenemos más pruebas de que nosotros también necesitamos esa diversidad para mantenernos fuertes y sanos. Las plantas llevan 500 millones de años cuidando del planeta, mejorándolo para todas las demás formas de vida. Tal vez deberíamos confiar en ellas y creer en el poder de las plantas.